La ventisca estaba devorando las montañas cuando un Navy SEAL siguió a su K-9 hacia la nieve. Pensó que el perro había captado un rastro. En cambio, bajo un puente congelado, encontraron a una joven policía atrapada en una patrulla volcada. Su sangre manchaba el suelo blanco. Apenas respiraba, su radio en silencio, sus ojos apagándose. Alguien no solo la había dejado allí. Alguien quería que muriera. Mientras el SEAL luchaba por mantenerla viva, su viejo K-9 montaba guardia, gruñendo hacia la oscuridad. Lo que descubrieron esa noche sacudiría todo el condado y reabriría una herida enterrada durante 5 largos años. El invierno había tragado las montañas de Colorado por completo, sepultando los bosques de pinos bajo nieve pesada y empujando el viento como cuchillos a través de los pasos estrechos. Lucas Cade había aprendido hacía mucho tiempo cómo el silencio podía gritar. A sus 34 años, su cuerpo aún llevaba la fuerza de sus años como Navy SEAL. Hombros anchos, un marco compacto y musculoso construido para la resistencia más que para la exhibición. Su rostro era anguloso y duro, con una barba corta y descuidada que ocultaba el leve temblor en su mandíbula cuando los recuerdos se acercaban demasiado. Ojos gris acero escaneaban el mundo de la manera en que una vez escanearon azoteas y callejones en el extranjero, nunca completamente en reposo. Había dejado la Navy 4 años antes, pero la guerra no lo había dejado a él. Vivía solo en una cabaña azotada por el clima, en lo profundo del bosque, lejos de pueblos y personas, donde el silencio se sentía ganado en lugar de impuesto. Las noches eran lo peor. En la oscuridad, el viento a veces sonaba como aspas de helicóptero, y el chasquido de ramas congeladas aún podía acelerar su pulso. Lucas no hablaba sobre la provincia de Helmand o las afueras de Mosul. No hablaba sobre los hombres que no habían regresado a casa. Simplemente los llevaba consigo. Atlas caminaba a su lado. El pastor alemán tenía 9 años, grande incluso para su raza, con un pelaje grueso negro y canela espolvoreado de blanco por la nieve que caía. La edad lo había ralentizado, pero no había opacado su presencia. Sus ojos ámbar estaban alerta, inteligentes y cautelosos, sosteniendo una profundidad que Lucas reconocía demasiado bien. Atlas había sido un K-9 una vez, retirado, etiquetado como impredecible y silenciosamente abandonado después de un trauma que nadie se molestó en desentrañar. Lucas lo había acogido hacía 4 años, no porque quisiera un perro, sino porque reconoció la mirada en los ojos de Atlas, la mirada de alguien que había sobrevivido algo y sido dejado atrás. Se movían juntos ahora, 2 sombras contra la tormenta, recogiendo madera caída antes de que la ventisca sellara el bosque completamente. El aliento de Lucas empañaba el aire mientras ajustaba sus guantes, el frío mordiéndolo incluso a través de la tela pesada. Atlas avanzaba ligeramente adelante, nariz baja, cola firme, verificando el viento como si ejecutara una patrulla invisible. Entonces se congeló. Las orejas de Atlas se dispararon hacia adelante. Su cuerpo se puso rígido, músculos enrollándose bajo su pelaje grueso. Un ladrido profundo y urgente salió de su pecho, agudo y frenético, resonando contra los árboles. Tranquilo, murmuró Lucas, instintivamente bajando su centro de gravedad. Pero Atlas no se calmó. Se lanzó hacia adelante, garras rasgando la nieve, ladrando una y otra vez, luego volviéndose hacia Lucas con urgencia salvaje en sus ojos. Tiró de la pierna del pantalón de Lucas y jaló hacia la pendiente que conducía al puente Wolverine Pass. Lucas lo siguió. El viejo puente de piedra se alzaba a través de la nieve como una columna vertebral medio enterrada. Mientras descendían hacia la base, Lucas lo vio. Una forma donde no debería haber ninguna forma. Metal, vidrio, destellos tenues y moribundos de rojo y azul tragados por el blanco. Una patrulla policial yacía volcada bajo el puente, su techo aplastado, su parabrisas destrozado. La nieve ya había comenzado a llenar los restos, amortiguando la escena como si la tormenta misma quisiera borrarla. Jesús, respiró Lucas. Se deslizó por el terraplén, botas resbalando, corazón latiendo fuerte. La sangre manchaba la nieve en líneas oscuras y violentas. Dentro del marco retorcido de la patrulla había una mujer joven, colgando sin fuerza de su cinturón de seguridad. Su rostro estaba pálido,
labios teñidos de azul, cabello oscuro pegado a su frente con sangre. No podía tener más de 23 años. Atlas rodeó el vehículo, gruñendo bajo, posicionándose entre los restos y la línea de árboles. Sus pelos se erizaron, no por miedo, sino como advertencia. Lucas no dudó. El entrenamiento se activó automáticamente, limpio y automático. Revisó el área primero, escaneando el puente arriba, los bosques más allá. Sin movimiento, sin voces, solo viento y nieve. Se acercó a los restos, estabilizando cuidadosamente el cuello de la mujer antes de cortar el cinturón de seguridad. Su cuerpo se hundió en sus brazos, demasiado ligero, demasiado frío. «Quédate conmigo», dijo, voz áspera pero firme. Despejó su vía aérea, limpió nieve y sangre de su boca, presionó dedos enguantados en su garganta. Un pulso, débil, pero allí. Su respiración era superficial, irregular, apenas empañando el aire. La posición del carro contaba una historia que a Lucas no le gustaba. Las marcas de derrape, o la falta de ellas. La forma en que el vehículo había salido directamente del puente, sin desviarse, sin luchar. «Frenos», murmuró. «Maldición». La mujer se movió, ojos parpadeando abiertos por un segundo. Sus labios se movieron, temblando violentamente. «Emily», susurró, voz quebrándose. «Emily Rowan». Luego sus ojos rodaron hacia atrás y su cuerpo se quedó flojo. Lucas maldijo entre dientes y se quitó la chaqueta, envolviéndola firmemente alrededor de su torso, agregando el aislamiento que podía. Atlas se acercó, presionando su cuerpo ancho contra su costado, protegiéndola del viento. El perro gruñó de nuevo, profundo y resonante, mirando fijamente al bosque oscuro como si desafiara a algo invisible a acercarse más. Lucas lo sintió entonces, el familiar apretón en su pecho, la sensación de que esto no había terminado, de que no era un accidente, de que alguien había querido encontrar a esta mujer demasiado tarde. Hoy no. Levantó a Emily en sus brazos, sintiendo el peso de su vida asentándose contra él. La nieve continuaba cayendo, espesa e implacable, tragando el puente detrás de ellos. «Vamos», susurró Lucas, más para sí mismo que para ella. «No morirás aquí afuera». Atlas tomó la delantera, mirando hacia atrás una vez para asegurarse de que lo seguían antes de guiarlos por la pendiente hacia la tormenta, lejos del puente y hacia el frágil calor de la cabaña esperando entre los árboles. Lucas llegó a la cabaña justo cuando la tormenta comenzaba a aullar en serio. La nieve golpeaba contra las paredes de troncos, llenando el bosque con un rugido bajo y constante. Empujó la puerta con el hombro, llevando a Emily Rowan adentro como si el peso de ella fuera algo sagrado, algo que no podía permitirse manejar mal. El aire cálido salió a su encuentro, espeso con el olor de resina de pino y humo viejo. La acostó cerca de la chimenea de piedra, cuidadoso de no colocarla demasiado cerca. Años de entrenamiento le dijeron que el shock podía matar tan fácilmente como el frío. El cuerpo de Emily estaba rígido por la congelación, su respiración superficial e irregular. Su cabello oscuro, cortado justo debajo de la mandíbula, estaba apelmazado con sangre cerca de su sien. Bajo la mugre y la lesión, su rostro era joven, casi sorprendentemente, con rasgos suaves que hacían que el uniforme que llevaba se sintiera como armadura prestada. Lucas se movió rápida pero deliberadamente. Le quitó la chaqueta y camisa mojadas, reemplazándolas con toallas secas de un estante cerca del fuego. Sus manos estaban firmes ahora, libres del temblor que a veces se colaba cuando los recuerdos surgían. Revisó sus pupilas, presionó suavemente a lo largo de sus costillas y hombros, observando su rostro en busca de signos de dolor. Los moretones florecían bajo sus dedos, oscuros y profundos, pero nada se sentía catastróficamente roto. Atlas se acomodó a su lado sin que se lo dijeran. El viejo pastor alemán se acostó a lo largo de su costado, su cuerpo ancho bloqueando la corriente de aire que se deslizaba a través de las grietas de la cabaña. Su cabeza descansaba cerca de su mano, su aliento lento y cálido, subiendo y bajando como un metrónomo viviente. Cuando Emily gimió suavemente, Atlas levantó la cabeza y empujó sus dedos con la nariz. Luego se quedó quieto otra vez, vigilante.
Lucas lo notó sin comprenderlo completamente. Atlas no era así con extraños. Nunca lo había sido. La mayoría de las personas ponían al perro tenso, cauteloso, a veces abiertamente hostil. Sin embargo, ahora no había gruñido, no había rigidez de músculos, solo paciencia, solo protección. Lucas alcanzó su teléfono, la señal parpadeando entre barras y nada. El camino hacia el pueblo ya estaría enterrado. Incluso si pudiera pedir ayuda, ninguna ambulancia llegaría a través de esta tormenta a tiempo. Se desplazó a un número familiar y presionó llamar. Maggie, dijo cuando la línea se conectó. Te necesito. Margaret Sloan vivía a 2 millas al este en una pequeña casa acurrucada contra la ladera de la montaña. A sus 55 años, era delgada y fibrosa, su postura aún recta por décadas en uniforme. Su cabello gris rubio siempre estaba recogido en una trenza apretada que rozaba el centro de su espalda, práctico y sin adornos. Las líneas alrededor de sus ojos venían del sol y el viento más que de la edad, y su voz llevaba la autoridad tranquila de alguien que había visto cosas mucho peores que el mal tiempo. Estaré ahí, dijo sin hacer preguntas. 30 minutos después, los faros cortaron el blanco afuera de la cabaña. Maggie empujó la puerta con una ráfaga de nieve en sus talones, golpeando sus botas contra el umbral. Llevaba un parka pesado sobre capas térmicas, sus mejillas enrojecidas por el frío. Colgado sobre su hombro había un bolso médico desgastado, sus bordes deshilachados, pero su contenido meticulosamente organizado. En una mano, llevaba un fardo doblado de ropa. Tomé esto prestado de mi hija, dijo, dejándolo. Pensé que podría necesitar algo seco y limpio. Maggie se arrodilló junto a Emily inmediatamente, sus movimientos eficientes y gentiles. Revisó signos vitales, apartó el cabello de la herida en la sien de Emily y presionó ligeramente a lo largo de su columna y extremidades. Hipotermia. De leve a moderada, dijo en voz baja. Trauma en la cabeza, no grave. Tiene suerte. O alguien estaba velando por ella. Lucas sostuvo a Emily firme mientras Maggie limpiaba la herida y la envolvía cuidadosamente. Siguió instrucciones sin cuestionar, pasando suministros, manteniendo el tiempo, observando la respiración de Emily como si fuera algo frágil que podía perder si parpadeaba. Atlas nunca se alejó mucho. Cuando Maggie se inclinó demasiado cerca demasiado rápido, Atlas dio un bufido bajo de advertencia, no agresivo, pero firme. Maggie se detuvo, luego sonrió débilmente. Está bien, viejo soldado, murmuró. Te escucho. Ajustó su ángulo, ralentizó su toque. Atlas se relajó de nuevo, apoyando su barbilla en el suelo, ojos nunca dejando el rostro de Emily. A medida que pasaban los minutos, la respiración de Emily se profundizó. El color regresó lentamente a sus mejillas. Se movió una vez, un sonido suave escapando de su garganta, luego se quedó quieta. Maggie la cubrió con una manta pesada, metiéndola cuidadosamente alrededor de sus hombros. Necesitará descanso, dijo Maggie, y monitoreó, pero ya pasó lo peor por ahora. Lucas exhaló, la respiración dejándolo en un largo y silencioso suspiro. No se había dado cuenta de cuán apretadamente se había estado manteniendo junto hasta ese momento. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, el viento sacudiendo las contraventanas como manos inquietas. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba constantemente, proyectando luz cálida sobre piedra y madera, y 3 figuras reunidas por circunstancia. Lucas se recostó contra la pared, observando a Atlas mientras el perro se acercaba más a Emily una vez más, posicionándose entre ella y la puerta. Había algo en la forma en que Atlas la observaba. No miedo, no confusión, sino reconocimiento que se agitaba inquietamente en el pecho de Lucas. No sabía qué significaba, solo que esta noche no había terminado con ellos todavía. Emily despertó al calor primero, no a la luz. La confundió. El calor no tenía lugar en la memoria de la que estaba tratando de regresar, solo metal frío y el peso aplastante del cinturón de seguridad mordiéndole el pecho. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados, y aspiró una respiración aguda mientras el pánico surgía a través de su cuerpo. No estaba en su auto.
Vigas de madera se extendían arriba. La luz del fuego parpadeaba contra paredes de troncos sin pulir, y de pie a unos pies de distancia había un hombre que nunca había visto antes, alto y de hombros anchos, su silueta rígida pero no amenazante. Junto a él estaba sentado un gran pastor alemán, negro y canela, observándola con una intensidad que aceleró su corazón. Emily intentó sentarse e inmediatamente hizo una mueca, el dolor floreciendo detrás de sus ojos. Tranquila, dijo el hombre, su voz baja y firme. No ordenando, no aguda, el tipo de calma que no pedía confianza, sino que la ganaba. Estás a salvo. No te muevas demasiado rápido. Su mirada se clavó en el perro. Atlas no gruñó. No mostró los dientes. Simplemente la sostuvo allí con sus ojos, alerta pero extrañamente gentil, como si estuviera protegiendo algo frágil en lugar de acorralar a una presa. Una mujer entró en su campo de visión entonces, arrodillándose junto al sofá. Tenía alrededor de 55 años, delgada y curtida de la manera en que las personas se ponen cuando han pasado años al aire libre. Su cabello gris rubio estaba trenzado apretadamente por su espalda, y sus movimientos eran practicados, económicos. Recibiste un golpe fuerte, dijo la mujer. Hipotermia, algunos moretones y una herida en la cabeza. Nada de lo que no te recuperarás si nos escuchas. Emily tragó. Su garganta estaba seca. ¿Dónde? Mi cabaña, respondió el hombre. Me llamo Lucas. Esta es Maggie y ese es Atlas. Las orejas del perro se movieron ante su nombre. La memoria vino de golpe en pedazos. Nieve azotando el parabrisas. La repentina muerte bajo su pie cuando presionó el freno. La comprensión nauseabunda de que el auto no estaba desacelerando. El puente, la caída, el impacto. Su respiración se entrecortó. Mi auto, dijo. Estaba conduciendo de regreso de... Lo sé, dijo Lucas en voz baja. Te estrellaste bajo el puente Wolverine Pass. Te encontramos en la tormenta. Nosotros. Sus ojos se posaron de nuevo en el perro. Maggie asintió. Él lo hizo primero. Emily dejó que su cabeza se hundiera de vuelta en los cojines. Por un largo momento, el único sonido fue el crepitar del fuego y el viento empujando contra las paredes de la cabaña. Su corazón gradualmente se desaceleró, el pánico aliviándose en algo más pesado. Soy Emily Rowan, dijo finalmente. 23 años. Departamento del sheriff de Mojave. La expresión de Lucas no cambió, pero algo en su postura se agudizó. Estaba investigando una muerte en el lugar de trabajo, continuó Emily, mirando al techo como si las palabras fueran más seguras allí. Un menor. El informe oficial decía que fue un accidente, falla del equipo, pero nada de eso me parecía correcto. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para ver la luz del fuego reflejándose en los ojos de Atlas. La compañía era Northridge Minerals. Extracción de litio y molibdeno. Son el mayor empleador del condado, y de alguna manera cada vez que algo sale mal, el papeleo sale limpio. Lucas no dijo nada. Había aprendido cuando el silencio era mejor que las preguntas. Me dirigía de regreso a la estación cuando fallaron mis frenos, dijo Emily. Su voz se tensó a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. Sin advertencia, sin chirrido, simplemente nada. El auto no se desvió. No luchó. Salió directo del puente. La mandíbula de Maggie se puso tensa. Emily cerró los ojos. Fue de la misma manera en que murió mi padre. La habitación se sintió más pequeña después de eso. Sheriff Tom Rowan, dijo Emily. Hace 5 años, él también estaba investigando a Northridge. Violaciones ambientales, contaminación de aguas subterráneas, informes que nunca pasaron de la oficina del condado. Él era cuidadoso, paranoico incluso. Revisaba su patrulla cada mañana. Sus manos se apretaron en la manta. Dijeron que fue un accidente. Falla de frenos. Caso cerrado en menos de una semana. Lucas sintió algo frío asentarse en su intestino. Tenía un K9, continuó Emily, su voz más suave ahora. El mejor compañero que tuvo. Ese perro salvó su vida más de una vez.
La noche que murió mi padre, el perro estaba en la patrulla con él. Vaciló. Nunca encontraron el cuerpo. Atlas se movió. Fue sutil. Un endurecimiento de músculo bajo su pelaje, un sonido débil bajo en su garganta. Se levantó de donde estaba sentado y se acercó al sofá. No apurado, no ansioso. Se detuvo junto a Emily lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a través de la manta. Los ojos de ella se abrieron. Sin pensar, extendió su mano. Atlas se inclinó hacia adelante y presionó su nariz en su palma. Los dedos de Emily se curvaron instintivamente, descansando contra su hocico, y Atlas se sentó sobre sus cuartos traseros, posicionándose entre ella y la habitación abierta, su cuerpo en ángulo protector. Un recuerdo se agitó, agudo e inesperado. Una versión más joven de sí misma, de pie en un pasillo de la comisaría, riendo mientras su padre demostraba una orden. La sensación de pelo áspero, el calor de un perro que observaba todo y no perdía nada. Eso es, su voz falló. Él solía hacer eso cuando mi papá le decía que se mantuviera firme. Lucas sintió que los pelos de sus brazos se levantaban. Atlas permaneció quieto, ojos hacia adelante como si hubiera estado esperando años por una mano que se sintiera bien. Emily miró del perro a Lucas, incertidumbre y algo parecido a la esperanza parpadeando a través de su rostro. Sé que esto suena loco, dijo en voz baja, pero no creo que la muerte de mi padre fuera un accidente, y no creo que la mía estuviera destinada a ser una tampoco. El fuego crepitó, enviando un pequeño rocío de chispas por la chimenea. Afuera, la tormenta continuó enterrando la montaña. Adentro, una pregunta había sido desenterrada que ninguno de ellos estaba listo para responder. El golpe llegó justo después del anochecer, agudo y deliberado, cortando a través del viento constante como una cuchilla contra piedra. Lucas estaba de pie antes de que llegara el segundo golpe. Años de instinto se elevaron en él sin pensar, endureciendo su postura, agudizando su enfoque. Atlas también lo sintió. El pastor alemán se levantó de su lugar cerca del sofá, cada músculo bloqueándose en preparación. Un gruñido bajó vibrando profundamente en su pecho. Lucas no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación trasera donde Emily descansaba, su respiración finalmente pareja bajo capas de mantas. Maggie estaba junto a ella, ya alerta, sus ojos encontrándose con los de Lucas con comprensión silenciosa. Habitación trasera, murmuró Lucas. Sin sonido. Emily no discutió. El dolor y el miedo le habían enseñado cuándo escuchar. Maggie la guió cuidadosamente detrás de la puerta cerrada, acomodándola en la cama y levantando el edredón más alto. Atlas se demoró un segundo más, mirando hacia el frente de la cabaña, pelos erizados, luego siguió a regañadientes la señal de mano de Lucas para quedarse. Lucas abrió la puerta. El sheriff Grant Arland estaba en el porche, enmarcado por la nieve que caía y el haz amarillo de los faros de su patrulla. Tenía 50 años, alto pero grueso a través de los hombros, su cuerpo suavizado por la edad más que por negligencia. Su rostro era amplio y curtido, mejillas enrojecidas por años en el frío, con ojos hundidos que no perdían mucho. Un bigote recortado ocultaba la forma en que su boca se apretaba cuando estudiaba una habitación. Su uniforme estaba impecable a pesar de la tormenta, cada botón en su lugar, cada pliegue afilado. «Buenas noches», dijo Arland, voz cálida, practicada. «¡Qué tormenta!». Lucas asintió una vez. «Lo es». La mirada de Arland se deslizó más allá de él, tomando el interior de la cabaña, el fuego, los muebles, el desorden sutil de un lugar realmente habitado. Sus ojos se detuvieron brevemente en Atlas, que estaba justo detrás de Lucas, cuerpo rígido, labios levantados en un gruñido silencioso. «Tranquilo, chico», dijo Arland, levantando una mano. «No quise molestarlo». Atlas gruñó más fuerte. «No le gustan los extraños», dijo Lucas sin rodeos. «No puedo culparlo». Arland sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. «Estamos buscando uno de nuestros vehículos de patrulla. No se registró antes de que llegara la tormenta. Pensé en preguntar por aquí, ver si alguien lo vio».
Lucas se recostó casualmente contra el marco de la puerta, bloqueando la vista del interior. No he visto nada. Harland asintió como si esperara esa respuesta. Una joven diputada lo conducía. Se llama. Hizo una pausa, entonces dijo. Kelly. Kelly Monroe. Lucas no parpadeó. La radio dice que los equipos de rescate ya están barriendo Wolverine Pass, continuó Harland, pero la visibilidad es mala. Pensé en hacer mi propia verificación. Lucas miró hacia el micrófono de hombro del sheriff. Estaba silencioso. Sin estática. Sin voces. La tormenta tiene todo cerrado, dijo Lucas. Incluso las radios no viajan bien por aquí. Harland lo estudió más de cerca ahora. Vive solo. Yo y el perro. ¿Sin familia? Lucas negó con la cabeza. Harland asintió de nuevo, ojos desviándose brevemente hacia el pasillo. ¿Te importa si entro? Calentarme un minuto. La respuesta de Lucas llegó fácilmente. Sí me importa. Por primera vez, la irritación parpadeó a través del rostro de Harland. Desapareció tan rápido. Suficientemente justo, dijo. Propiedad privada. Dio un paso atrás, botas crujiendo en la nieve. Mientras se daba vuelta, su mirada cayó al piso del porche, luego al bote de basura al lado de los escalones. Una tira de gasa ensangrentada asomaba por debajo de la tapa. Los ojos de Harland se entrecerraron casi imperceptiblemente. Miró más allá del borde del porche, donde huellas débiles se curvaban alrededor del costado de la cabaña antes de desaparecer bajo nieve fresca. Cuando volvió a mirar a Lucas, la sonrisa había regresado. Si ves algo, dijo Harland, golpeando su pecho, llámalo. Lo haré, respondió Lucas. Harland caminó de regreso a su patrulla sin otra palabra. El motor arrancó, faros barriendo brevemente los árboles antes de desaparecer por el sendero. Lucas cerró la puerta y la cerró con llave. Atlas dejó escapar un ladrido bajo y retumbante, paseando una vez antes de acomodarse frente a la puerta como una barricada viviente. Maggie salió de la habitación trasera, su expresión sombría. Ese hombre, dijo en voz baja, no estaba aquí para hacer preguntas. No, estuvo de acuerdo Lucas. Estaba aquí para confirmar algo. Emily apareció detrás de Maggie, pálida pero de pie. Se apoyó contra el marco de la puerta, ojos agudos a pesar del dolor. Usó el nombre equivocado, dijo. Kelly Monroe se transfirió hace meses. Lucas la miró. ¿Estás segura? Emily asintió. Sabe exactamente a quién está buscando. El silencio llenó la cabaña, espeso y pesado. Afuera, la patrulla del sheriff se desaceleró al borde de los árboles. Harland estaba sentado detrás del volante, mirando las ventanas oscurecidas de la cabaña. Su mandíbula se apretó mientras su mano se tensaba en el volante. No sabía exactamente qué estaba escondiendo el SEAL, pero sabía que alguien estaba dentro de esa cabaña que no debería estar. Y la próxima vez no vendría solo. La cabaña se sintió diferente después de que Harland se fue. No más silenciosa. Si acaso, el silencio presionaba más fuerte, pero más agudo, como el momento después de un trueno distante cuando el aire sabe que viene otro golpe. Lucas revisó las cerraduras, corrió las cortinas apretadamente, luego se volvió hacia el fuego donde Emily estaba sentada envuelta en mantas, Atlas a sus pies. Emily estaba temblando, aunque no parecía tener frío. No estaba aquí por un auto perdido, dijo. Su voz era más firme ahora, moldeada por años de forzar el miedo en líneas ordenadas y controladas. Estaba aquí por mí. Lucas se agachó frente a ella, antebrazos descansando sobre sus rodillas. La luz del fuego cortaba sombras en su rostro, enfatizando los ángulos de su mandíbula, la profundidad cansada de sus ojos. Cuéntame todo, dijo. Empieza donde dejaste de confiar en la historia. Emily asintió. Northridge Minerals llegó al condado hace 12 años. Comenzó. Litio y molibdeno, energía limpia, creación de empleo, ingresos fiscales. En papel, eran perfectos. Su boca se tensó. Pero en 2 años,
Los pozos cerca de la cresta comenzaron a dar resultados altos en metales pesados. El ganado se enfermó. Se abrieron sumideros donde no se permitía explosión. Miró a Maggie, quien escuchaba en silencio, brazos cruzados, ojos agudos. Mi padre intentó empujarlo a través de los canales apropiados, continuó Emily. Informes ambientales, supervisión estatal. Cada queja desapareció. Cada inspección salió limpia. Lucas sintió un peso familiar asentarse en su pecho. Había visto ese patrón antes, solo que llevaba uniformes diferentes. Arland era el ayudante de mi padre en ese entonces, dijo Emily. No el peor de ellos. Tampoco el mejor. Leal, ambicioso. Cuando murió mi padre, Arland fue ascendido en 6 meses. Tragó. La noche que se estrelló mi padre, dijeron que su patrulla perdió los frenos. Igual que la mía. Sus ojos se levantaron hacia los de Lucas. Pero mi padre revisaba su auto obsesivamente. Me enseñó cómo. Líneas de freno, líquido, pastillas. Cada mañana. Lucas pensó en las marcas de derrape que no habían estado allí bajo el puente. Atlas se movió, levantándose lentamente. Emily lo observó como si fuera atraída por algo que no podía nombrar. El K9 de mi papá, dijo en voz baja. Era todo para ese perro. Entrenaron juntos durante años. Esa noche, el perro estaba con él. Su mano se tensó en la manta. Nos dijeron que el perro murió en el choque, pero no hubo cuerpo, ni collar, nada. Atlas se acercó. De cerca, el detalle que Emily había estado tratando de no ver se volvió innegable. Contra el pelaje oscuro de su pecho había un pequeño parche distintivo de blanco con forma de lágrima cayendo. Su respiración se entrecortó. Firme, susurró, apenas audible. Atlas no dudó. Se inclinó hacia adelante y presionó su nariz firmemente en su palma abierta. Luego se sentó, columna recta, ojos hacia adelante, posicionándose entre Emily y la habitación abierta. Emily se rompió. Se inclinó hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Atlas, enterrando su rostro en su pelaje mientras un sollozo se liberaba. No era ruidoso. No era dramático. Era el sonido del duelo finalmente encontrando la forma correcta. «Sobreviviste», susurró en su pelaje. «Sobreviviste». Lucas sintió algo fracturarse silenciosamente dentro de él. Hacía 4 años. Había llevado a Atlas a casa porque vio un animal roto que nadie quería entender. Ahora se dio cuenta de que también había tomado custodia de la despedida inconclusa de alguien más. Lo conseguí de un refugio fuera de Durango, dijo Lucas suavemente. Dijeron que era agresivo, inestable, demasiada responsabilidad. Emily se apartó lo suficiente para mirarlo. Porque vio morir a mi padre, dijo. No era una pregunta. Lucas asintió. Maggie exhaló lentamente. El trauma no desaparece solo porque el papeleo dice que debería. Lucas alcanzó su teléfono. Hay alguien con quien necesitas hablar, dijo. La llamada se conectó después de 2 timbres. Nora Vance, vino la voz del otro lado. Calmada, alerta. Lucas no la había visto en años, pero la recordaba claramente. Finales de los 30 ahora, de ojos agudos con cabello oscuro siempre recogido firmemente. El tipo de mujer que nunca desperdiciaba palabras ni perdía detalles. Se habían cruzado durante ejercicios de entrenamiento conjuntos en el extranjero, militares y federales trabajando lado a lado. Nora, dijo Lucas, necesito que escuches. Envió los archivos que Emily había reunido, fotos, informes, grabaciones. Agregó sus propias observaciones. El choque, el sheriff, el momento. Nora no interrumpió. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila. Tienes razón en preocuparte. Llamó de vuelta 1 hora después. Las finanzas de Arland no cuadran, dijo. Múltiples depósitos enrutados a través de cuentas fantasma vinculadas a Northray. Flujos de efectivo justo por debajo de los umbrales de reporte. Las facturas médicas de su madre son enormes. Cáncer, tratamiento a largo plazo. Se está ahogando. Emily cerró los ojos. Eso no lo excusa,
continuó Nora. Pero explica el motivo. Más importante aún, eres una testigo viva ahora. Él lo sabe. Si aún no ha decidido qué hacer, lo hará pronto. ¿Cuándo? Preguntó Lucas. Lo suficientemente pronto como para que no deberían estar solos, respondió Nora. La ayuda viene. Pero hasta entonces, no confíen en nadie local. La llamada terminó. Afuera, el viento cambió, sacudiendo las ventanas con más fuerza. Atlas regresó al lado de Emily, su presencia firme, anclando. Lucas los observó, la comprensión finalmente asentándose en su lugar. Esto no era coincidencia. No era destino en algún sentido abstracto. Era una historia interrumpida hace 5 años, dando vueltas para exigir su final. Y en algún lugar en la oscuridad más allá de los árboles, el sheriff Grant Arland ya estaba planeando su próximo movimiento. La noche cayó rápido en las montañas, el tipo de oscuridad repentina que borraba distancia y dirección por igual. Lucas se movió con propósito, reforzando la cabaña de la manera en que una vez reforzó casas seguras temporales en el extranjero. Deslizó la pesada barra de madera en su lugar a través de la puerta, apagó las luces exteriores y cubrió las ventanas desde adentro, dejando líneas de visión estrechas que solo él sabía que estaban allí. El fuego fue reducido, justo suficiente calor para mantener la cabaña viva sin proyectar siluetas. Maggie lo observó trabajar, su rostro serio y grave. En el parpadeo de la luz del fuego, sus años como médico de combate se mostraban no en miedo, sino en preparación. Se había arremangado, exponiendo antebrazos musculosos y marcados por el tiempo y el servicio. Su bolso médico estaba abierto a sus pies, suministros dispuestos con precisión silenciosa. No vendrán solos, dijo. Lo sé, respondió Lucas. Emily estaba sentada en el borde del sofá, pálida pero determinada, el dolor agudizando su enfoque en lugar de embotarlo. Llevaba ropa prestada que le quedaba holgada en su delgado marco, su cabello oscuro recogido torpemente hacia atrás. El uniforme había sido despojado, pero la postura permanecía. Ella seguía siendo una policía. No están aquí por ti, dijo Lucas a Maggie. Luego miró a Emily. Están aquí por ti. Emily asintió una vez. No los retrasaré. Lucas la guió hacia la trampilla escondida debajo de una alfombra tejida cerca de la despensa. El sótano era poco más que un espacio de arrastre reforzado cavado profundamente en la roca décadas antes, abastecido con suministros para inviernos exactamente como este. Maggie siguió, llevando mantas y una linterna. Atlas se quedó al lado de Lucas. El cuerpo del pastor alemán estaba tenso, orejas hacia adelante, ojos ámbar fijos en la oscuridad más allá de las ventanas. Su respiración era constante, controlada, como si entendiera lo que venía. Lucas se arrodilló brevemente, presionando su frente contra la de Atlas. «Quédate conmigo», murmuró. Atlas resopló suavemente en respuesta. El sonido llegó a continuación. Un motor, bajo y deliberado, apagándose en los árboles. Luego otro. Pasos crujiendo en la nieve. Voces amortiguadas, urgentes. Lucas se movió a posición. El primer disparo destrozó el silencio, atravesando la ventana delantera en una explosión de vidrio y madera. Lucas devolvió el fuego inmediatamente, no para matar, sino para obligarlos a retroceder, para hacerlos dudar. Sombras se movieron afuera, dividiéndose, rodeando. Estos no eran hombres en pánico. Estaban organizados, lo suficientemente profesionales. Atlas se lanzó hacia adelante, ladrando salvajemente, su presencia llenando la cabaña con furia animal cruda. El sonido resonó a través de los árboles, una advertencia y un desafío. Lucas cambió de posición constantemente, usando ángulos y cobertura, forzando a los atacantes a rebelarse. Las balas desgarraron los troncos, enviando astillas al aire. El humo y el polvo quemaban sus pulmones, pero su mente permanecía fría, metódica. Una figura apareció en la ventana lateral intentando forzar la entrada. Atlas reaccionó antes de que Lucas pudiera gritar. El perro se lanzó a través del marco roto con una ferocidad que pertenecía a un tiempo diferente,
una vida diferente. Hubo un grito, una maldición, el sonido de cuerpos chocando, luego un disparo. Atlas chilló, un sonido agudo y doloroso que cortó directo a través del pecho de Lucas. «No», rugió Lucas. Se movió sin pensar, arrastrando a Atlas de vuelta adentro mientras otra ronda golpeaba la pared a pulgadas de su cabeza. La sangre empapaba el pelaje del perro cerca de su pata trasera, oscura contra la nieve blanca que había soplado adentro. Atlas luchó por levantarse, dientes descubiertos, todavía tratando de enfrentar la amenaza. «Abajo», ordenó Lucas, su voz atravesando el caos. Atlas obedeció, colapsando junto a él, respiración llegando rápido, pero ojos aún ardiendo. Lucas devolvió el fuego, obligando a los atacantes a retroceder de nuevo, comprando segundos preciosos. Afuera, voces gritaban órdenes. Alguien gritó que el lugar era más difícil de lo esperado. En el sótano, Emily escuchó todo. Sus manos temblaban mientras agarraba la linterna. Maggie presionaba presión firme contra su hombro para mantenerla anclada. Cuando el grito de Atlas resonó a través del piso, Emily sintió algo desgarrarse suelto dentro de su pecho. «Está herido», susurró. «Lo sé», dijo Maggie. «Está vivo. Concéntrate». El tiroteo se intensificó, luego cambió abruptamente. Los faros brillaron a través de los árboles cuando un vehículo derrapó hasta detenerse en el camino de arriba. Un altavoz crujió a la vida, su voz metálica cortando a través de la tormenta. «Agentes federales. Bajen sus armas». Los atacantes se dispersaron, el pánico finalmente rompiendo su disciplina. Los disparos sonaron brevemente, luego se detuvieron. El silencio cayó de nuevo, pesado y aturdido. Lucas estaba de pie sobre Atlas, una mano presionada contra la herida, sangre resbaladiza y cálida contra sus dedos. Su respiración temblaba ahora, la calma finalmente rompiéndose. «Se acabó», llamó la voz de Maggie desde abajo. «La ayuda está aquí». Momentos después, figuras en equipo oscuro se movieron a la vista a través de la entrada destrozada, armas bajadas pero listas. Uno de ellos se arrodilló junto a Lucas, evaluando la escena con ojos rápidos y practicados. «Lo hiciste bien», dijo el agente. Lucas no respondió. Estaba mirando a Atlas. La cola del perro golpeó débilmente una vez contra el suelo. Eso fue suficiente. El amanecer se rompió lentamente sobre las montañas, luz pálida filtrándose a través de nubes que aún llevaban la amenaza de más nieve. El bosque alrededor de la cabaña ya no se sentía hostil, sino aturdido, como si estuviera conteniendo la respiración después de la violencia de la noche. Los agentes federales se movían con eficiencia practicada, sus chaquetas oscuras marcadas contra el suelo blanco. Aseguraron el perímetro primero, armas bajadas pero listas, voces calmadas y cortadas. Los hombres que habían venido a borrar a una testigo fueron forzados al suelo, muñecas atadas, su confianza disolviéndose en silencio y respiración temblorosa. Lucas estaba de pie justo dentro de la entrada arruinada, su espalda contra la pared de troncos. El agotamiento finalmente lo alcanzó ahora que el peligro había pasado. Sus manos todavía estaban manchadas con la sangre de Atlas. Aunque Maggie había envuelto la pata herida apretadamente, su trabajo preciso a pesar del caos. Atlas yacía de costado cerca del fuego, pecho subiendo y bajando en ritmo constante. Sus ojos ámbar seguían a Lucas dondequiera que se moviera, alerta incluso en el dolor. La herida en su pata trasera era profunda pero limpia, la bala habiendo pasado sin romper hueso. Sanaría. Maggie estaba segura de eso. «Hiciste lo correcto por él», dijo en voz baja, apretando el último vendaje. «Volverá a caminar». Lucas se agachó y apoyó su mano contra el hombro de Atlas. La cola del perro golpeó una vez, débil pero determinada. Afuera, un agente del FBI se acercó, de mediados de los 40, delgado con rasgos agudos y barba oscura que enmarcaba una boca permanentemente puesta en concentración. Sus ojos eran calmados pero penetrantes. El tipo que pesaba la verdad instintivamente. «Soy el agente Calloway», dijo. «Tu amiga Nora nos puso al día». Lucas asintió. «Emily, está estable», respondió Calloway.
Los equipos de caminos despejaron lo suficiente para que una unidad médica llegara. Está siendo transportada ahora. El alivio aflojó algo profundo en el pecho de Lucas. Maggie empacó su bolso rápidamente, ya preparándose para viajar con la ambulancia. Me quedaré con ella, dijo. Atlas también, una vez que esté asegurado. Lucas no discutió. Sabía cuándo dejar que los profesionales hicieran su trabajo. A millas de distancia, en una carretera sofocada por nieve que salía del condado, la huida del sheriff Grant Arland terminó en silencio. Su patrulla estaba desviada a través del camino, bloqueada por vehículos federales. Arland salió lentamente, manos levantadas, hombros hundiéndose bajo un peso que no tenía nada que ver con el frío. Sin su chaqueta de uniforme, se veía más pequeño, más viejo, solo un hombre en sus 50 con cabello gris y líneas profundas talladas por años de compromiso. Bajo custodia, no se enfureció. En una sala de interrogatorio austera iluminada duramente contra la penumbra invernal, la compostura de Arland colapsó. Su confesión llegó de manera desigual al principio, luego en un torrente que ya no podía contener. Habló de Northridge Minerals, de sobrepasados silenciosamente, de inspectores presionados al silencio. Habló del sheriff Tom Rowan, de advertencias que no fueron atendidas, de un choque destinado a parecer destino. Cuando se le preguntó qué quería a cambio de cooperación, Arland negó con la cabeza. Nada para mí, dijo roncamente. Solo mi madre. Está enferma. Terminal. Hice esto para mantenerla viva. No dejen que ella pague por lo que hice. No era perdón lo que buscaba. Solo misericordia para alguien más. La evidencia hizo el resto. Con los archivos de Emily, el testimonio de Arland y el rastreo financiero de Nora Vance, Northridge Minerals se desmoronó rápidamente. Los ejecutivos fueron arrestados antes de que terminara la semana. Fraude ambiental, extracción ilegal más allá de zonas permitidas, soborno de funcionarios públicos, intimidación de testigos, asesinato. La lista creció con cada orden sellada. De vuelta en el hospital, Emily despertó bajo luces fluorescentes, el pitido de los monitores constante y tranquilizador. Sus lesiones eran serias pero sobrevivibles. Cuando Atlas fue rodado en una camilla a su lado, su pata cuidadosamente inmovilizada, las lágrimas corrieron por su rostro. «Te quedaste», susurró, presionando sus dedos contra su pelaje. Las orejas de Atlas se movieron. Su cola golpeó contra el colchón. Lucas observó desde la entrada, brazos cruzados, su postura cautelosa pero su expresión más suave de lo que había sido en años. Por primera vez desde dejar el servicio, sintió algo dentro de él asentarse. No paz exactamente, sino propósito reclamado. La justicia había llegado, no ruidosamente, no limpiamente, sino honestamente, y había llegado a través de nieve, sangre y la negativa obstinada de almas rotas a permanecer en silencio. La primavera llegó tarde a las montañas, como siempre lo hacía, arrastrándose silenciosamente y dejando parches de invierno atrás como oraciones sin terminar. Para cuando Emily Rowan regresó a la cabaña en Wolverine Pass, el puente debajo había sido reparado, su mampostería limpia de sangre y restos, sus cicatrices visibles solo para quienes recordaban. Emily caminaba sin cojear ahora. A los 23 años, se llevaba a sí misma de manera diferente a como lo había hecho meses antes. La suavidad de la juventud todavía estaba allí. Piel de tono oliva, cabello oscuro usado suelto sobre sus hombros, pero algo más firme había echado raíces debajo. Sus ojos ya no buscaban salidas en las habitaciones. Enfrentaban al mundo de frente. El departamento había elogiado su valentía, aceleró su ascenso y la reasignó a una fuerza de tarea conjunta en enlace con investigadores federales. La insignia en su cinturón brillaba más, pero era la confianza tranquila en su postura la que marcaba el verdadero cambio. Atlas levantó la cabeza mientras ella se acercaba. El viejo pastor alemán se movía más lentamente estos días, sus 9 años mostrándose en la forma cuidadosa en que cambiaba su peso. Una cicatriz débil trazaba el pelaje de su pata trasera sanada, el único recordatorio visible de la noche en que había elegido la violencia una última vez. Su pelaje había crecido más grueso, más gris alrededor del hocico,
pero sus ojos ámbar aún sostenían su profundidad. Cuando Emily se arrodilló, Atlas se levantó y presionó su cabeza suavemente en su pecho, cola meneando en un arco lento y contento. «Te ves bien», dijo Lucas desde la entrada. También él, de una manera que no tenía nada que ver con la apariencia. Lucas Cade permanecía de hombros anchos y delgado, su barba salpicada de gris temprano, su rostro aún grabado por viejas guerras, pero la tensión que una vez vivió permanentemente en su cuerpo se había aliviado. Dormía ahora, no todas las noches, pero lo suficiente. Las pesadillas venían con menos frecuencia, y cuando lo hacían, Atlas estaba allí, anclándolo en el presente con aliento cálido y peso constante. La cabaña también había cambiado, no reparada tanto como suavizada. La luz entraba por las ventanas ahora. Una silla estaba en el porche donde Lucas bebía café por las mañanas. Pequeñas señales de que el mundo ya no era algo de lo que esconderse. Emily se quedó a cenar. Hablaron de cosas ordinarias, clima, trabajo, la terquedad de los caminos de montaña, dejando que el silencio llenara los espacios donde se sentía natural. No había prisa entre ellos. No había necesidad de definir lo que aún se estaba formando. Más tarde, mientras el fuego se acomodaba en brasas brillantes, Emily mencionó a la madre de Arland. «Comenzó su tratamiento la semana pasada», dijo en voz baja. «El FBI lo organizó. Fondo anónimo. Ella no sabe de dónde vino». Lucas asintió. «No necesita saberlo». No había sido una decisión fácil. Ayudar a la mujer que sin saberlo se había beneficiado de la corrupción que había destruido familias se sentía complicado. Pero ambos entendían algo simple debajo de todo. La justicia no significaba agregar crueldad al mundo. Atlas se movió más cerca del fuego, suspirando profundamente. Su cuerpo finalmente en reposo. Pasaron semanas, luego meses. El condado se reconstruyó. Northridge Minerals se disolvió en salas de tribunales y titulares, su nombre convirtiéndose en taquigrafía para todo lo que había salido mal. Emily testificó una vez, con calma, claramente. Nunca mencionó miedo, solo hechos. Una noche a principios del invierno, la nieve comenzó a caer de nuevo. No el tipo violento, no el tipo que tragaba sonido y borraba huellas. La nieve caía suavemente, asentándose en ramas y techos con gracia paciente. Lucas estaba afuera, alimentando troncos en el pozo de fuego. Emily observaba desde el porche, envuelta en un abrigo pesado, su aliento empañando el aire. Atlas yacía a sus pies, barbilla sobre sus patas, ojos medio cerrados. Abajo en la pendiente, bajo el puente, la nieve cubría el suelo uniformemente, sin ocultar nada, sin amenazar a nadie. Emily se acercó a Lucas, sus hombros se rozaron. Ninguno se apartó. «Es gracioso», dijo suavemente. «Como el mismo lugar puede significar dos cosas completamente diferentes». Lucas siguió su mirada. «No es el lugar», respondió. «Es lo que llevamos allí». La cola de Atlas golpeó una vez contra las tablas de madera. El fuego crepitó. La nieve continuó cayendo, y por primera vez en mucho tiempo, nada necesitaba ser sobrevivido. Hay momentos en la vida cuando el dolor se siente aleatorio, cuando la pérdida parece injusta, y cuando las respuestas nunca llegan de la manera que esperamos. Pero historias como esta nos recuerdan que algunos rescates no son accidentes. Son milagros silenciosos colocados suavemente en nuestro camino por Dios, a menudo cuando estamos más rotos y menos preparados para creer de nuevo. Un corazón herido encontró refugio. Un perro fiel encontró su camino a casa. Y 3 vidas fueron reunidas no por casualidad sino por propósito. Si esta historia te tocó esta noche, tal vez sea una invitación a mirar de nuevo tu propia vida. A notar las pequeñas misericordias que Dios todavía coloca a tu alrededor. Una llamada que querías hacer. Una bondad que casi olvidaste dar. Un perdón que has estado cargando demasiado tiempo. Si te sientes conmovido, eres bienvenido a compartir esta historia con alguien que pueda necesitar consuelo. También puedes dejar un comentario abajo sobre lo que esta historia significó para ti. Leemos cada uno. Y si disfrutas historias que sanan el corazón y honran la fe, la lealtad y las segundas oportunidades,
Considera suscribirte al canal para que podamos continuar este viaje juntos. Que Dios te bendiga, te proteja y te mantenga envuelto en su paz.